opinar. Marcelo Slotoviazza. Muy buenas noches, ahora formalmente bienvenidos al programa número 2 de esta segunda temporada de Desafío 2016 aquí en la pantalla de C5N. José Nathanson sobre las noticias tan calientes de Brasil, hacia el final va a ayudarnos a entender qué es lo que está pasando, fundamental para Brasil, pero también fundamental para nosotros, por razones que todos conocemos, nuestro principal socio comercial, para empezar. Vamos también a tocar el tema de los fondos buitres con 2 entrevistas. Vamos a entrevistar a un economista que fue uno de los referentes de Daniel Scioli y que apoya el preacuerdo que tiene este gobierno. Y vamos a hablar con otro economista que votó a Scioli y no está en nada de acuerdo con el acuerdo del gobierno con los fondos buitres. Breve comentario sobre ese tema. Es notable, es extraño, porque el gobierno y sus aliados, que le sirvieron para hoy tener un triunfo holgado en la Cámara de Diputados, nadie dice que es un buen acuerdo. Lo defienden, lo fundamentan, diciendo que de no haber acuerdo, la situación sería peor. Alfonso Prat-Gay habló de un ajuste tremendo o hiperinflación y algo similar dijo el presidente Mauricio Macri. No dicen que el acuerdo es bueno, sino que de no haber acuerdo, la situación sería peor. Y desde la oposición le señalan básicamente que el acuerdo fue muy concesivo, es muy concesivo para los acreedores y que abre riesgos, el riesgo de nuevos juicios por parte de quienes recibieron un tratamiento no tan concesivo en los canjes anteriores y el riesgo de que esta normalización de las relaciones financieras internacionales anime al gobierno a abusar de endeudamiento externo y todos sabemos en el país cómo termina cuando el país exagera en su endeudamiento. Tenemos larguísima experiencia en la Argentina. Pero como le decía recién al gato en el pase, el desafío del programa de hoy es hablar de lo que a la gente más le importa. De lo que a la gente más le importa no es hoy ni los fondos buitres, ni lo que está pasando en Brasil. Lo que a la gente más le importa es la inflación. Usando una frase ya muy trillada, pero que viene bien, amoldándola, en el 92, Bill Clinton en la campaña dijo, es la economía estúpido. Y eso fue el latiguillo que para muchos les sirvió para triunfar aquella vez. Hoy podemos decir, es la inflación, estúpidos, lo que más importa. Si no creen que es lo que más importa, tenemos 2 encuestas muy recientes que lo muestran. La primera es del Grupo de Opinión Pública, una encuesta sobre humor social que entre tantas cosas pregunta cuál es su principal preocupación. Ahora vas a ver inmediatamente en pantalla y aparece por primera vez después de mucho tiempo la inflación desplaza al tema delincuencia, seguridad e inseguridad en el primer lugar como principal preocupación. Ahí están viendo, 40,7% menciona la inflación como su principal preocupación. Le sigue delincuencia e inseguridad, falta de trabajo, recién lo mencionaba el gato, miedo a perder el empleo, algo que ha reaparecido en la Argentina, y bajos salarios, todo vinculado también a la inflación. Si uno quisiera, podría sumar ese 7,2 al 40, porque la caída en los salarios es directa consecuencia de inflación. No es la única encuesta que muestra que la principal preocupación es la inflación. El Ibarómetro, otra consultora, también en una encuesta sobre percepción económica, preguntó cuál considera que es el principal problema. Y nuevamente, inflación, no tanto como el 40%, pero aparece en primer lugar liderando lo que la gente considera el principal problema prioritario, con casi el 20%. Es decir, es la inflación, estúpidos, diría hoy alguien inspirándose en Bill Clinton, en esa frase tan usada. Y la verdad que no es para menos que esos resultados que recién vimos. No es para menos porque en los últimos 3-4 meses se acumuló, venía de arrastre una inflación ya elevada, se aceleró y se acumuló una inflación de no menos del 12%, la mida quien la mida, incluso en base a las mediciones del gobierno de la ciudad. Y con los salarios que no se ajustan desde las paritarias pasadas, es un golpe al bolsillo muy fuerte. 12% suena como, bueno, es la inflación promedio, el costo de vida.
Veamos casos puntuales, algunos casos concretos. La carne, aquí tenemos el asado. El asado pasó de 70 pesos el kilo, por supuesto, en octubre, a 100 pesos ahora. Un aumento de alrededor del 40% en tan solo 4 meses. La papa, estamos hablando de alimentos que pesan mucho en la canasta de consumo. La papa pasó de 7 a 9 pesos, también un aumento de cerca del 30%. El pollo, de 25 a 32, nuevamente fuerte aumento. Otro producto básico, la leche, pasó de 13 en octubre, ahí se ve bien, a 14,50 en febrero. Aumento de poquito más del 10%. El pan, otro artículo, alimento de primera necesidad, de 20 a 22, un 10% de aumento. Es la economía, y en este caso es la inflación estúpidos, lo que va a marcar si en el futuro inmediato o más o menos mediato, el presidente Mauricio Macri, que todavía conserva un muy buen grado de aprobación, una imagen muy positiva, si bien ha declinado un poquitito, que la mantenga o no va a depender de, fundamentalmente, en primer lugar de esto. ¿Por qué? Porque, como vimos, es lo que más preocupa, es el principal problema de la gente. ¿Y qué chance hay de que esto suceda? ¿Qué chance hay de que se cumpla el pronóstico o la meta, el objetivo que se trazó el gobierno de llegar a todo 2016 con una inflación de 20 a 25%, más cerca de 20 que de 25, se animó en algún momento a decir Macri, o últimamente Alfonso Prat-Gay, aún con un pronóstico más optimista, diciendo que en el segundo semestre vamos a tener una inflación de 1% mensual nada más para Argentina, igualmente 1% mensual en términos internacionales es alto. ¿Qué chance hay de que logren eso? Y la verdad que lamentablemente es muy baja la chance. Suena más a voluntarismo que a un pronóstico realista. Por varias razones. En primer lugar, porque todavía faltan aumentos muy importantes que el gobierno quiere y que está postergando. Anunció aumentos en electricidad, pero falta, y el gobierno quiere, aumentar las tarifas de gas, aumentar el agua y aumentar nada menos que el transporte, con todo lo que eso va a impactar cuando por ahora está como contenido por motivos políticos, por los condicionamientos políticos, porque bueno, es la inflación estúpida, si la inflación se le va, esa imagen cae. Otro motivo es que con la inflación ya acumulada y con las perspectivas que la mayoría vislumbra, los reclamos salariales, los acuerdos paritarios ya firmados y los que se vienen no van a bajar del 30% en la mayoría de los casos. Y eso sabemos, es un aumento de costos, el aumento de salarios, y en alguna medida eso va a ser trasladado a precios en una dinámica. Y en tercer lugar, porque para el gobierno bajar la inflación, según la lógica del gobierno, es achicar el gasto público. Y la verdad que hasta ahora el gobierno ha sido gradual en el achicamiento del gasto público. Así que nada por el momento permite darle algún crédito a ese optimismo de Macri y Prat-Gay de bajar la inflación con los riesgos que esto implica para su imagen. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el tema del día concreto hoy, que fue la aprobación del proyecto en diputados con holgada mayoría. A lo largo del debate, entre otros, vamos a ver y escuchar un fragmentito de las exposiciones del exministro de Economía Axel Kicillof y del diputado Carlos Heller. Todos los diputados, que este Congreso, con acción de los diputados que acompañaron al Gobierno Nacional en una actitud de grandeza, que ahora tendrán también ellos, y lo pregunto muy humildemente, que explicar por qué ese cambio, fueron a recorrer, y particularmente a Washington, y eso consiguió, junto con nuestro gobierno, el apoyo del G77, de la CELAC, del Mercosur, de 136 países de las Naciones Unidas, para que no nos entreguemos hacia los buitres. No estamos solos, tenemos el apoyo de todo el mundo.
No hace falta esto. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el miedo que se quiere sembrar? ¿Para qué? Y entonces yo me pregunto, y esta es una suposición, de que si no estamos teniendo en cuenta los riesgos, la negociación es mala, podemos caer después en las mismas trampas que ya nos habían planteado y que nos hicieron, porque después aparecieron los MeToo. En esa mesa yo pedí que estuvieran los MeToo y no aparecían, para después reclamarnos más. Y ahora le vamos a pagar a los MeToo sin sentencia también. ¿Y qué pasa si después aparece el 3,5 que falta? ¿Y si después aparece el 93? ¿Es esto una solución? Eso le pedimos al Ejecutivo. Explique por qué piensa que es una solución. Y nos dicen los funcionarios, yo creo que no va a haber reclamos, pero no hay dictámenes. No es una estrategia que un líder consideraría adecuada hoy en día en Estados Unidos o España o Grecia, países en los que el sentimiento de rechazo hacia el sector financiero ha alcanzado su punto máximo en los últimos años. Es larga la nota, se la recomiendo, léanla, y les voy a citar solo alguna frase final. Los términos del acuerdo, dice, que requieren la aprobación del Congreso, fueron duramente criticados por el kirchnerismo, alegando que son demasiado favorables a los intereses de los acreedores, algunos de los cuales están a punto de obtener ganancias siderales por los bonos en default. Y allí yace una de las debilidades en el rumbo del gobierno de Macri, la percepción de que su cuidado equipo de Wall Street es demasiado complaciente con los inversores. No lo digo yo, no es una opinión opositora, es una opinión de la agencia Bloomberg.